Amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Le damos gracias primeramente al Señor por permitirlos estar en esta su casa y permitirlos entrar en sus hogares. Le damos las gracias al Señor por permitirlos entrar en sus hogares. Vamos a leer una porción de las Escrituras, el Salmo 46, y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, palabra del Señor, donde dice que tenemos que tener la confianza en el Señor, aunque se mueva, dice la palabra del Señor, que tenemos, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos a orar, hermanos. Vamos a levantar un clamor. Quiero que todos en sus hogares ahí nos pongamos en comunión con el Señor y que pongamos la fe, la confianza en que el Señor nos va a sacar de estas situaciones en que estamos viviendo. Amantísimo Señor, usted, Señor, que está en gloria, usted, Señor, que siempre ha estado con nosotros, pedimos, Señor, a cada hermano, Señor, donde lo esté viendo, en los hogares, en su auto, a donde ese hermano lo esté sintonizando por medios del internet. Padre, a él, Señor, le llevamos, Señor, esta palabra, Señor, que sea usted, Señor, llevando, Señor, una bendición a esos lugares donde han pasado, Señor, tantas tribulaciones, tantas cosas en este momento. Los unimos, Señor, en oración a cada uno de los hermanos, Señor, que están en sus hogares, que están en sus casas, clamando juntamente con nosotros. Oh Padre, que sea usted llevándole la paz, que sea usted llevando, Señor, la fortaleza. Su palabra dice que usted es nuestro refugio, usted es nuestra fortaleza, y nosotros creemos y hemos puesto, Señor, esa palabra, Señor, por delante, Señor, para que sea usted, Señor, bendiciéndonos, Señor, por medio de su palabra, para que sea usted llevándonos, Señor, a creer por medio de la palabra, Señor. Oh Padre, ayúdenos, Señor, a seguir, Señor, predicando, Señor, su palabra. Ayúdenos a seguir llevando esas oraciones, Padre, para cada uno de los hermanos que sabemos que ellos tal vez han querido estar aquí, que no han podido, Señor, por las dificultades, pero también sabemos que ellos creen y que están unidos ahorita, Señor, en oración con cada uno de nosotros. Guíenos, Padre, protégenos, ponga ese muro de protección en cada hogar, ponga ese muro de protección en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en este pueblo que te clama, que te ama, Señor. Oh Padre, hasta allá, Señor, donde nosotros no podemos entrar tu palabra, por medio de estos medios sabemos que pueden entrar, y sabemos que hay hermanos y amigos conectados, escuchando, Señor, tu oración y poniendo, Señor, en cuenta contigo, Padre. Vamos a cantar unas alabanzas, hermanos. Póngase en comunión con nuestro Señor y ayúdenos con las alabanzas allí en sus hogares. Allí, hermanos, allí nosotros podemos clamar. La iglesia somos nosotros. Por tanto, le pedimos que nos ayude a cantar esta alabanza desde lo más profundo de su corazón, para la honra y la gloria de nuestro Padre que está en el cielo.
el hilo de los valles. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, mi punto ciego en las tribulaciones. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, mi punto ciego en las tribulaciones. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, y pronto sigo en las tribulaciones. La rosa del Señor, el hilo de los valles. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, mi tanto sigo en las tribulaciones. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, mi tanto sigo en las tribulaciones. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, mi combustible en las tribulaciones. Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, mi combustible en las tribulaciones. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Inmolado en el Calvario, mostró su amor por mí.
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Vamos a seguir cantándole a nuestro Señor. Bendito Dios, que el Señor le bendiga, estimados hermanos y amigos. Espero en el Señor que hayan tenido un fin de semana de bendición y agradecemos de antemano por permitirnos darnos este enorme privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar con su familia o en el lugar donde usted se encuentre, quizás está trabajando o quizás va en el vehículo. Muchas gracias por sintonizarnos y por disfrutar con nosotros el culto de este día. Damos gracias al Señor por los hermanos que nos están fielmente colaborando. Dios bendiga a cada uno, al de la cámara, a los de la cámara, a nuestros hermanos que han estado tocando los instrumentos, a nuestro hermano Mario, que hoy nos ha bendecido dirigiendo el devocional. Y en esta hora queremos entrar a lo que es el mensaje de la palabra del Señor. No sin antes hacer una oración, me gustaría que por favor invite a su familia
invite a sus amigos, por favor. Si hay alguien ahí en casa, invítelo, dígale, ven, siéntate acá, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a entrar. Recuérdese, hermano y amigo, que esto es espiritual, lo del Señor es espiritual. Quizá usted está en su hogar porque no puede estar en el templo por causa de la emergencia, mas sin embargo, ahí donde está, si usted se concentra y nos ponemos de acuerdo en esta hora para orar y para escuchar palabra de Dios, no me cabe la menor duda que el Espíritu Santo va a llegar ahí donde usted está y le va a bendecir con poder en esta hora. Quiero invitarlo que por favor ore conmigo en esta hora y demos gracias al Señor y pidamos su bendición sobre nuestra vida a través de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos dar las gracias en esta hora, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Queremos agradecerte, Dios, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido para con cada uno de nosotros. En esta hora, Padre Celestial, queremos suplicarte por la emergencia nacional y mundial que estamos viviendo. Señor de la gloria, este día, Señor, 5 del mes de abril del 2020, Padre Celestial, hay mucha mala noticia a través de los medios de comunicación, pero nosotros seguimos confiando en ti, Señor. Queremos rogarte encarecidamente por el estado de Nueva York, que es el estado que nos compite por vivir en este lugar. Padre Celestial, te queremos pedir, Señor, que metas tu mano de poder. Señor de la gloria, oh Cristo bendito, que vengas guardando a cada ciudadano de este estado. Señor, han denominado a este estado como el epicentro, el centro, Señor, de toda esta situación, de esta pandemia. Pero en esta hora queremos decir que tu nombre reina en este lugar. Señor, cubre a tu pueblo, cubre a tus hijos, Señor. Trae salud, mira dónde están los enfermos, Padre Celestial. Quizás hay alguien sintonizándonos, Señor, desde el hospital. Te rogamos que llegues hasta allí. O quizás está alguien en su cama, o quizás está alguien, Señor, en el mueble de su sala, y quizás está enfermo. Te rogamos, Espíritu Santo, que llegues hasta ahí. Y en el nombre de Jesús que lleves sanidad, que bendigas a cada hermano y a cada hermana. Señor, quita todo temor del corazón de tus hijos. Quita, Padre Celestial, todo pánico, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestras almas hoy en Cristo Jesús. Háblanos, por favor, Señor. Trae un mensaje a nuestra vida. Bendícenos, instrúyenos, corrígenos, exhórtanos. No importa, Señor, porque sabemos que lo que tú hagas, lo harás por amor, porque amas a los tuyos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ahí donde está, si tiene su Biblia en la mano, quiero invitarlo que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 19 y al versículo 28. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué le desatáis? ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor añada bendición en su palabra. Queremos meditar un poco este precioso domingo, más conocido como el Domingo de Ramos. El domingo, el primer día de semana antes de la crucifixión, en la semana de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, la palabra del Señor se ha cumplido siempre. La misma palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasarán hasta que no se cumpla hasta la última tilde o hasta la última coma. Y mi querido hermano, cuando leemos este drama que sucedió a la entrada de Jerusalén, Jesús se había estado preparando para este tiempo, para este momento. La Biblia dice que los del Sanedrín, la Biblia dice que los religiosos habían acordado ya darle muerte al Señor Jesús. La Biblia dice que ya había precio sobre la vida de Jesús. Ya habían acordado en que iban a matar a Jesús. Jesús lo sabía muy bien. Él sabía que su vida corría peligro. Pero también Jesús sabía algo: que nada podía acontecerle o pasarle fuera de la voluntad de Dios. Y que no le podía pasar nada a él en el tiempo de los hombres, porque ya había un tiempo estipulado y establecido por Dios en el cual Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Él lo sabía muy bien. Y eso es maravilloso, tener bien en cuenta que aún nuestra vida y nuestra existencia no depende ni de la circunstancia, ni tampoco está en las manos de los hombres. Nuestra vida y nuestra existencia depende de la voluntad de Dios y está en las manos de Dios. La palabra del Señor dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, van a encontrar un pollino de asna, un burrito atado, tráiganlo. Si alguien os pregunta para qué lo están desatando, ustedes dirán: el maestro lo necesita. No dudamos que ya Jesús quizás había hablado con algún amigo, con alguien, y le había pedido que iba a necesitar de él, o que iba a necesitar algo de él, y aquella persona estaba consciente de aquello. Como haya sido, la Biblia dice que los discípulos fueron, y exactamente como Jesús les dijo que iban a encontrar al pollino o al burrito, así exactamente lo encontraron, y todo lo que Jesús dijo sucedió de esa manera. La Biblia dice que sus discípulos trajeron el burrito a donde Jesús estaba, y sus discípulos quitaron su manto, lo pusieron sobre aquel pollino, sobre aquel burrito que jamás nadie había montado. Un animalito de carga que nunca nadie se había subido en él, y sobre el que nunca habían puesto alguna carga sobre él. Entonces podemos decir que era un animalito que todavía no estaba avanzado. Era un animalito silvestre. Nadie nunca lo había avanzado. Pero ahí estaba Jesús. Y yo quiero que usted sepa que toda la naturaleza y todas las cosas, Dios sigue teniendo el control de todo. Él tiene el control de todas las cosas, de la naturaleza y de todo lo que pasa. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan, van a encontrar un pollino de asna, un burrito
atado. Exactamente eso sucedió. Jesús les dijo: vayan, les van a decir que por qué lo desatan. Y ustedes dirán esto, exactamente eso sucedió. Trajeron aquel pollino, trajeron aquel animalito salvaje. Mas sin embargo, los discípulos pusieron sus mantos sobre él y sentaron a Jesús sobre él. Y aquel animalito no relinchó ni se puso violento, sino que como aceptando la voluntad, un animalito, que el que no tiene el conocimiento, que no tiene la habilidad, que no es un ser pensante como el hombre, pero aún así, aquel animalito, ¿qué hizo? Se sometió a la voluntad de un hombre, el cual le iba a montar. La palabra del Señor dice que comenzaron entonces a dirigir aquel burrito hacia Jerusalén. Jerusalén, la ciudad estaba completamente reventada, no cabía un alma. Era la semana de la Pascua, una semana muy sagrada y guardada por los judíos. Había aproximadamente, según estudiadores y cifras conservadoras, había más de 2 millones de personas en Jerusalén. Jerusalén estaba abarrotada, estaba llena de personas, porque se celebraba la Pascua. Gente, judíos de todos lados, de todo el mundo habían llegado a Jerusalén. Personas de toda raza y de todos lugares habían llegado a Jerusalén. Y Jesús llegó a Jerusalén. La Biblia dice que lo subieron en aquel burrito y comenzaron a dirigir el burrito hacia la ciudad de Jerusalén. Y la gente comenzó a seguir a Jesús y a sus discípulos. Y de repente venía una procesión de personas. Y adelante de esa procesión de personas venía un hombre sentado sobre un pollino, sentado sobre un burrito, para que se cumpliera la profecía que dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cada cosa que estaba aconteciendo ese día, ese primer día de la semana, era cumplimiento de la palabra de Dios, cumplimiento de la profecía divina. Quizás usted cree que hay cosas que suceden por casualidad. Dios sigue teniendo el control de todo. Ahí se estaba cumpliendo cada una de las profecías. Aquella ciudad de Jerusalén estaba llena, peregrinos, judíos de todos lados, más de 2 millones de personas. Y de repente la gente desde la ciudad comienza a ver la bajada hacia Jerusalén. ¿Y qué ven? ¿Qué ven? Ven una multitud de personas que vienen siguiendo a un hombre subido en un burrito. La gente comienza a salir a la calle. La gente se comienza a agolpar, a sentarse. Todas las miradas están sobre aquella procesión que se ve que viene hacia Jerusalén. Y algo comienza a acontecer en medio de aquellas personas. Algo comienza a suceder, porque la Biblia dice que los judíos, o más bien dicho que los discípulos, al ir entrando hacia Jerusalén, comenzaron a gritar y a alabar al Señor. Y comenzaron a decir: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana al Hijo de David. Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mis amados hermanos y amigos, aquella proclamación comenzó a salir de cada labio, de cada persona. La gente humilde, la gente pobre, la gente necesitada, la gente angustiada comenzó a proclamar y a decir: Hosana al Hijo de David.
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Era una multitud inmensa. Jesús todavía no había llegado siquiera al templo o a Jerusalén, y se oía como un estruendo el coro de aquellas personas gritando: hosana al Hijo de David. ¿Sabe quiénes estaban ahí? Ahí había gente que habían sido testigos, que hacía un par de días, no había pasado mucho tiempo, que ellos habían sido testigos de la resurrección de un hombre que tenía 4 días ya sepultado. Ese hombre se llamaba Lázaro. La Biblia dice que María y Marta, las hermanas de Lázaro, estaban llorando. Había una gran cantidad de personas con ellas, consolándolas y llorando con ellas. Y Jesús había llegado. Y Jesús dijo: ¿dónde le pusiste? Marta le dijo: está ya enterrado hace 4 días que murió. Está muerto, tiene 4 días de muerto. Jesús le dice: ¿dónde le pusiste? Le llevaron hacia la tumba donde estaba Lázaro sepultado. La Biblia dice que se agolpó mucha gente para ver, creyendo que Jesús había llegado a la tumba a llorar por Lázaro. Sin embargo, Jesús le dio una orden a Marta y le dijo: Marta, remueve la piedra del sepulcro. Y dice la Biblia que cuando la piedra fue removida, ahí había decenas de personas viendo todo aquello. No fue un milagro a escondida, no fue un milagro que solo María y Marta vieron, fue un milagro de las cuales decenas de personas fueron testigos de aquel acontecimiento. La gente no sabía lo que iba a pasar. La gente creía que Jesús estaba fuera de sí al pedir que moviera la piedra del sepulcro. Mas sin embargo, Jesús, alzando sus ojos a los cielos, dio gracias a Dios y dijo: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y la Biblia dice que al momento, al Jesús decir esa palabra, la Biblia dice que el Espíritu volvió a aquel cuerpo ya inerte ahí en la tumba, y aquel cuerpo resucitó. Y la Biblia dice que Lázaro salió de la tumba a vista de decenas de personas que ahí había, y que ahora se encontraban a la entrada de Jerusalén viendo a Jesús entrar en aquel pollino de asnas. Sin duda, entre esta aglomeración de personas que estaban viendo la entrada de Jesús hacia Jerusalén, estaban personas que fueron testigos de aquel gran milagro de un hombre desdichado llamado Bartimeo. Un hombre que solía pedir limosna, un hombre que solía pedir ayuda porque era ciego. No podía ver, no veía, no había cura para esa enfermedad. Nadie había podido hacer nada, pero un día el rubio de Galilea, un día el hijo de David, un día el Mesías, se cruzó por donde estaba aquel hombre desdichado llamado Bartimeo. La Biblia dice: quizás Bartimeo comenzó a preguntar porque él no podía ver, pero escuchaba un escándalo. Escuchaba a muchas personas pasar frente a él y él preguntó: ¿qué está sucediendo? Díganme. Y alguien le dijo: es que hay muchas personas que están siguiendo a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y entonces vino el espíritu de convicción a aquel ciego, que aunque sus ojos naturales no podían ver, pero los ojos de su alma no se los habían podido cerrar. La circunstancia de la ceguera física no había hecho efecto en su alma, porque su alma sí podía ver la gloria de Dios. Y aunque era ciego de sus ojos físicos, pero su corazón veía la esperanza de un milagro. Aquel hombre ciego se levanta y, como no sabe en qué dirección se encuentra aquel hombre llamado Jesús, comienza a gritar y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo maravilloso ante los gritos desesperados de un alma angustiada. Jesús inmediatamente viene a su socorro. Jesús no se resiste ante los gritos
Y le traen a Bartimeo, el ciego, delante de él. Y el ciego, al sentir la presencia, una presencia diferente, el ciego no podía ver a Jesús, pero sentía en su vida, sentía que estaba frente a alguien diferente. Podía sentir el poder que radiaba, que salía. Se sentía el poder de Dios en Jesús. Y aquel hombre cae de rodillas, levantando su mano, tratando que Jesús tome su mano. Y le dice: Jesús, hijo de David. Le dice: Jesús, Mesías, ten misericordia de mí. Jesús no se resiste ante la voz de un hombre o de una mujer pidiendo auxilio. Él inmediatamente llega al rescate. ¿Qué quieres que haga? Y Bartimeo le dice: quiero ver. Y Jesús lo sana en aquel momento. Aquel hombre que no había visto quedó completamente con la vista recuperada. Comenzó a danzar, a gritar, a alabar a Dios por aquel milagro. La gente estaba ahí. No fue un milagro a escondidas, no fue un milagro que solo Bartimeo y los discípulos presenciaron. Todo el pueblo lo presenció y todo el pueblo fue testigo. Jesús, en la cita que leíamos, está entrando a Jerusalén y ahí están los hombres y las mujeres que habían sido testigos de aquel milagro. Ahí también están los hombres y mujeres que fueron testigos de aquel milagro cuando Jesús iba con sus discípulos y también iba una gran multitud detrás de él. Y una procesión seguía a Jesús y otra procesión seguía a un muerto. Una procesión seguía al Dios vivo y otra procesión seguía a un hombre muerto, a un joven muerto. Estaban frente al cementerio, estaban frente al campo santo, estaban frente a lo que se le llama la última morada para un cuerpo ya sin vida. Una mujer viene llorando, ha perdido todas sus esperanzas, su único hijo ha muerto y ella es viuda. Jesús viene con una procesión, trae muchas personas detrás de él, le siguen. Y se pone Jesús entre la muerte y la desesperación. Y parando aquel féretro, Jesús pone su mano, o extiende su mano, mejor dicho, sobre donde hacía aquel cuerpo ya sin vida. Y sin tocarlo, pero dando una voz de autoridad, le dice: muchacho, levántate. Y aquel muchacho que yacía muerto sobre aquel hecho que le llevaba, volvió a la vida. Dos procesiones se quedan completamente sin palabras ante aquel gran milagro y acontecimiento. Esa gente que iba en ese momento ahí, se encuentran hoy aquí, cuando Jesús viene entrando a Jerusalén. Ahí hay personas que fueron testigos del milagro de la curación de 10 leprosos. Ahí hay personas que fueron testigos del milagro de la sanidad y resucitación de una niña yacía muerta. Ahí hay mucha gente que fueron testigos de decenas de milagros que Jesús había hecho. Y ahora Jesús viene entrando en un pollino de Ana, montado sobre un pollino de Ana, hacia Jerusalén. Aquella gente desdichada, aquella gente angustiada, aquella gente oprimida, ahora ven la esperanza. Ahora aquella gente tiene esperanza. Ahora aquella gente vuelve a respirar. Ahora aquella gente vuelve a soñar. Y cuando ven a Jesús y una gran multitud que le sigue, entonces aquella gente comienza a gritar y dice: ¡sálvanos, hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los ángeles en el cielo, lo más alto, pidan salvación. Eso es lo que significa el versículo 42 del capítulo 19. O mejor dicho, eso es lo que significa el versículo 19, o 9 mejor, 9 del capítulo 21 del Evangelio según San Mateo,
dice, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaban diciendo, Mateo 21:9 dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa exclamación Hosana significa sálvanos ahora. Entonces la gente al ver a Jesús ve la esperanza, ve a un redentor, ve a un salvador, ve a un libertador, ve a un sanador, ve a un orador de milagros, ve a un profeta, ve a un elegido, y comienzan a decir, sálvanos ahora, Hijo de David, sálvanos ahora, bendito tú que vienes en el nombre del Señor. Y luego dice, Hosana en las alturas, como queriendo decir, los ángeles que se encuentran cerca de Dios pidan salvación para nosotros ahora. Que vio aquella multitud de Jesús, vio esperanza, vio sanidad. Aquella multitud que estaba ahí clamando Hosana en las alturas había sido testigo e incluso habían comido de la alimentación milagrosa que Jesús había hecho, cuando de 2 panes y 3 pececillos había alimentado a más de 5,000 en el primer milagro y en el segundo a más de 4,000 personas. Aquella gente vio esperanza en Jesús. Aquella gente dijo, si tenemos a Jesús como rey, se acabaron nuestros problemas económicos, se acabaron nuestros problemas de salud, se acabaron nuestros problemas financieros, se acabaron cualquier problema, porque Jesús soluciona cualquier problema. Aquella gente veía una solución en Jesús y no estaba mal, no estaban viendo mal. Lo único es que aquella gente quería una solución temporal, una solución permanente en ese momento. Pero Jesús no es una solución temporal, ni es una solución permanente solamente para el momento de la necesidad. Jesús es una solución eterna. Aquella gente quería convertir en rey a Jesús, querían que Jesús fuera su rey, y Jesús quería ser el rey de ellos. El único problema es que aquella gente quería un rey que derrotara al imperio romano y que derrotara también al sistema religioso de ese tiempo. Pero Jesús no había venido a la tierra para derrotar el imperio de Roma. Jesús había venido a la tierra para derrotar el imperio de Satanás. Jesús no había venido a la tierra para derrotar el sistema religioso. Jesús había venido a la tierra para vencer a la tumba y a la muerte. Jesús había venido para salvar al hombre de condenación, para perdonar su pecado. El deseo de Jesús no solamente era sanar a un ciego físicamente, sino que también sanar a millones de hombres que pueden ver físicamente, pero que su alma está cegada. El deseo de Jesús no era solamente resucitar a un muerto, a alguien que físicamente había perdido la vida. El deseo de Jesús era, es y será resucitar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Jesús quería reinar, verdaderamente Jesús quería ser el rey de aquel pueblo, pero no el rey como el sistema terrenal, no era un reinado terrenal, sino que él quería ser el rey de sus almas. Aquella gente quería coronar a Jesús, quería convertirlo en rey para que aliviara todas sus necesidades temporales. Mas sin embargo Jesús quería aliviar sus necesidades eternas y temporales. ¿Qué más podemos decir de Jesús? Él es todo. Entró a Jerusalén y la gente dijo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El sistema religioso de ese momento se molestó al ver cómo la gente seguía a Jesús. Y entonces los judíos
Los fariseos le dijeron a Jesús: manda callar a tus discípulos porque mira lo que están diciendo. Pero Jesús les dijo: si ellos callan, les garantizo que las piedras clamarían. Alabado sea Dios. Aleluya. En la semana de Pascua, el creyente, el discípulo de Jesús, no puede dejar de alabar al Rey que vive para siempre y para siempre. No podemos callar las maravillas y la grandeza del Señor, porque si lo hacemos nosotros, las piedras comenzarán a clamar. La Biblia dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Me imagino mandando a Jesús a parar el pollino, bajarse, acercarse al muro de la ciudad antigua de Jerusalén, ver hacia la ciudad y comenzar a llorar. La Biblia dice sobre ella. Me imagino a Jesús a recostarse sobre el muro y comenzar a llorar por su ciudad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se goza de la calamidad humana. Jesús no se goza del dolor del hombre. Jesús no está complacido de que el hombre sufra. Jesús no está complacido de que el hombre llore. Jesús no se complace en ver al hombre enfermo, necesitado, o angustiado, o afligido. Comenzó a llorar porque en sus ojos, en la vista profética del Señor, veía lo que le esperaba a aquella ciudad, a su ciudad. Y al ver la ciudad exclamó y dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán, con vallados te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escucha la última línea: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el momento cuando Dios te visitó. ¿Será Dios visitando nuestras vidas hoy? Quiera Dios que nosotros no ignoremos y no perdamos la oportunidad cuando el Señor llega a nuestra vida. Quizás Jesús quiere llegar a tu vida hoy. Quizás el Señor quiere entrar en tu corazón. Quizás el Señor quiere que tú abras tu vida hoy. Quizás hoy es el día de tu visitación. No dejes pasar la oportunidad. Israel la dejó pasar 70 años o más después de Jesús. Israel, o mejor dicho Jerusalén, fue destruida hasta acabar por completo la ciudad, porque no entendió el tiempo de la visitación del Señor. La Biblia dice en el versículo 45 que luego después el Señor Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús llegó a su casa. Jesús llegó al templo. Me imagino a Jesús. Los comentaristas no se ponen de acuerdo si fue el mismo día de Ramos o fue el día siguiente, el día lunes, cuando Jesús fue al templo. Pero ya sea que haya sido el mismo día, el primer día de la semana, domingo, el día de Ramos, o el siguiente día que era lunes, yo me imagino que la noche anterior Jesús se pasó haciendo un látigo. Porque la Biblia dice que Jesús hizo un látigo de cuerda, lo hizo él. No tomó látigo de ningún humano, ni le pidió a nadie que lo hiciera, lo hizo él. Hizo un látigo de cuerda, dice el Evangelio de Mateo, de Marcos. Se pasó haciendo, me imagino yo, toda la noche ese látigo.
y dijo: mañana voy a ir. Mañana van a ver, mañana me la van a pagar estos. La Biblia dice que los discípulos al ver aquello entendieron las escrituras donde dice: el celo de tu casa me consume. La Biblia dice que Jesús llegó al templo, llegó con un látigo, y aquí vemos la autoridad de Jesús. Aquí vemos, mi querido hermano, aleluya, la autoridad del Señor. Nadie en su sano juicio hubiera hecho lo que Jesús hizo ese día en el templo, en el lugar de los gentiles. Nadie lo hubiera hecho en su sano juicio. Cualquiera que se hubiera atrevido a agarrar un látigo y hacer lo que Jesús hizo, eso se pagaba con la muerte. Pero Jesús se hizo el látigo de cuerdas y llegó al templo y comenzó a ver la mercadería, los trances, la estafa. Comenzó a ver que en el templo, en el lugar que estaba dedicado para que los gentiles adoraran, comenzó a ver que lo que menos había era adoración. Había bulla, pero no había adoración. Había mucha bulla. Se oía el ruido de los campistas, se oía el ruido de los negociantes, se oía el ruido de las palomas, el ruido de los corderos, porque habían metido a los animales a esa parte del templo que estaba dedicada para que llegaran los gentiles a adorar. Se oía el ruido de las monedas de los campistas, se oía el ruido de las palomas. Verdaderamente ahí había gentiles que querían adorar a Dios, pero no podían adorar a Dios por el ruido del comercio y de los negociantes y de los transeros y estafadores que ahí estaban. Ahí había gentiles que habían llegado con el corazón dispuesto a adorar a Dios. Pero el ruido, el bullicio del comercio y el mal olor del excremento de los animales ahí no permitía que las personas que habían llegado ahí para adorar pudieran adorar a Dios. Y Jesús lo vio. Era la casa de Dios ese lugar. Era el templo de Jehová. Era el lugar que estaba apartado para que gentiles y judíos y sacerdotes adoraran a Dios. Pero el lugar de los gentiles se había convertido en un mercado, en un lugar de trance, en un lugar de negocios sucios y chuecos. Y Jesús llegó ahí con el látigo. Dice la Biblia que comenzó a desbaratar, le dio vuelta a las mesas donde estaba el dinero de los cambistas. El tiempo no nos da para explicar todo esto, en otra ocasión lo haremos. Pero ahí había mesas con monedas de oro y de plata. Y Jesús le dio vuelta a aquellas mesas. Abrió las jaulas donde estaban las palomas. Dejó salir a los corderos que ahí estaban. Desbarató todo aquello que los hombres habían hecho en su templo, en su casa. Desbarató todo y mandó a sacar fuera. Óigame, la autoridad de Jesús. Ningún hombre natural hubiera podido hacer aquello. El único que lo podía hacer era el dueño del templo, Jesús. Jamás nadie se hubiera atrevido, pero ni con un ejército, a hacer aquello. Pero Jesús llegó solo y lo hizo, porque era, es y será el Hijo de Dios. Tenía la autoridad para limpiar su casa. Comenzó a sacar y mandó a echar fuera los cambistas, fuera los ladrones, fuera los negociantes, fuera. Sacó los animales y a los hombres que negociaban en el templo, los sacó para afuera y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en guarida de ladrones, en cueva de ladrones. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, el de San Juan o el de Mateo,
Señor que después que mandó a sacar a todos los negociantes y comerciantes del templo, no sacó a toda la gente, solo sacó a los malos. Porque la Biblia dice: ¿quién estará en tu tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón. A los limpios de manos y puros de corazón no los sacó. A la gente que había, a los gentiles que llegaban al templo con el propósito de adorar a Dios, a eso no lo sacó. Sacó a los mercaderes, sacó a los ladrones, sacó a los negociantes. Pero al humilde, a los humildes, a los que habían llegado a pedir socorro de parte de Dios, a eso no lo sacó. Uno de los evangelios dice que después que Jesús hubo sacado a todos los mercaderes, dice la Biblia que ahí, en el templo, ahí en el lugar separado para los gentiles, dice la Biblia que comenzó a sanar. Comenzó a sanar a ciegos, a cojos, a paralíticos. Comenzó a bendecir al pueblo, a los gentiles que se quedaron ahí porque habían llegado a buscar a Dios. A eso el Señor no los sacó, sino que los dejó ahí y los comenzó a bendecir. Bendito Dios. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. A eso ha venido Jesús. A sanar, a perdonar, a libertar. Entre más angustiada tu vida esté, más cerca está Jesús de ti, diciéndote: hijo, aquí estoy yo, no temas. Jesús entró a su templo y sacó todo lo malo, pero dejó a los íntegros. Hermano en Cristo, hermana, amigo, amiga, permite que Jesús entre a tu corazón en esta hora. Y Él sacará, si hay algo malo, Él lo sacará. Y Él entonces, después que haya sacado lo malo, comenzará a hacer milagros, que fue lo que hizo en este lugar, según la palabra de Dios. Después que hubo limpiado su casa, hasta entonces comenzó a hacer milagros. Jesús no podía hacer milagros estando la casa de Dios sucia. Había que limpiarla primero. Y Dios usa muchas formas y maneras para limpiar su casa. Usa tribulaciones, usa pestes, usa persecuciones, usa muchas cosas. Y hay ocasiones en que el Señor permite que usted y yo pasemos por el fuego, porque igual Él ha hecho una promesa: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, pero sí te voy a purificar, dice el Señor. Este domingo de Ramos, en donde recordamos y celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, recordamos a un Israel angustiado, a un pueblo necesitado, a un pueblo subyugado por los judíos y subyugado por el clérigo de ese momento. Pero Jesús llegó a su ciudad y Jesús llegó a su templo. Abre tu corazón en esta hora. Permite que Jesús llegue a tu casa. Permite que Jesús entre en tu corazón. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para ayudarte. Él está aquí para rescatarte. Pero sobre todo está aquí para perdonarnos y para salvarnos. Toda aquella multitud, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, volvió a tener esperanza, volvió a soñar y volvió a creer. El único problema era que ellos querían un libertador temporal. Mas Jesús es un libertador eterno. Cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, cuando viene el hambre, cuando viene la peste, cuando viene la tribulación y la enfermedad, hay muchas personas diciendo: Hosana al Hijo de David, pidiendo auxilio, angustiados, pidiendo.
viendo a un libertador o a un sanador. Y verdaderamente Jesús está ahí para sanarte y para libertarte. Pero Jesús no quiere nada temporal. Dios quiere algo permanente y eterno. Él quiere sanarte para siempre, perdonarte para siempre y salvarte eternamente. Y esta noche, antes que te desconectes de esta sintonía, queremos orar por ti. Quiero invitar a mis colaboradores que vengan aquí adelante, porque todos juntos queremos orar. Mientras pasa nuestro hermano para que nos cante una alabanza. Su gloria veré. A mí que se le quiere eso, hoy yo siempre. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria veré. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cantamos nuevamente el coro. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Te ruego en esta hora, Espíritu Santo, que llegues a ese hogar, que llegues a esa sala, a ese cuarto, que llegues a ese cuarto de hospital. Señor, que llegues hasta ese vehículo, a ese lugar libre o donde se encuentre la persona que nos esté escuchando. Llega ahí, Espíritu de Dios, y trae tu bendición, y trae tu paz, Señor. Te rogamos en esta hora, Señor, este domingo que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, te rogamos que así triunfantemente también, Señor, vengas a cada corazón y a cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Donde están los enfermos, Señor, te ruego en esta hora que traigas sanidad. Cualquier necesidad, problema, preocupación o tristeza que haya, venla quitando, Señor. Mira, Padre, donde están las familias, quizás ha habido algún problema, quizás ha habido algún pleito familiar, Señor, y hay distanciamiento. El enemigo ha logrado sembrar cizaña, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, lo reprendemos y pedimos que tu paz venga a cada hogar y a cada familia. Ahí donde los cónyuges se han peleado, ahí donde hay hijos rebeldes, Señor, peleados con su padre, ahí, Padre Celestial, donde hay una situación problemática, te rogamos que el príncipe de paz venga y traiga salud y vida a cada vida, a cada corazón, a cada hogar, a cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos, Señor, por toda la iglesia, el Redentor de la 12 Broadway de Amityville, en New York. Bendice a cada hermano, hermana, niño, joven, adolescente, a donde se encuentre. Bendícelo, cúbrelo y guárdalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te rogamos por los Estados Unidos de Norteamérica. Pedimos, Señor, la bendición tuya sobre esta hermosa nación. Pedimos, Señor, tu protección. Pedimos misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor, y sana nuestra tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Cantamos una vez más ese coro. Aleluya. Hoy yo siempre amaré. Hoy yo siempre amaré esa cruz.
Algún día crees que una cruz mi corona Jesús me dará. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Gracias, hermanos en Cristo. Gracias, amigos. Adelante en el nombre del Señor. Verdaderamente hay tribulación, verdaderamente hay angustia, pero confiemos. El Señor dice: en el mundo tendréis angustia o tribulaciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Lo invito para el día de mañana a las 8 de la noche. Sintonícenme en vivo a través de Facebook. Estaremos orando por las necesidades. Por favor, le puede llamar a la pastora, me puede llamar a mí. Con gusto estaremos recibiendo sus peticiones para estar orando por ella. El martes, 8 de la noche, espérenos, estaremos trayendo una palabra hermosa. El viernes estaremos celebrando, mi querido hermano, estaremos hablando acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo a las 6 de la tarde estaremos celebrando la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide, Cristo vive y viene pronto. El Señor le bendiga a todos. Amén.